Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos estar, Padre, en este lugar, adorando y bendiciendo tu nombre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Permíteme ser un instrumento en esta hora, Padre, para ministrar a tu iglesia. Habla la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Habla a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor. Se ha roto todo aquello que quiera venir a distraernos, Padre, y permítenos centrar nuestra atención en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que vas a moverte en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. El tema de este sermón, hermanos, es el peligro de la indiferencia. Y considero que la mayoría de nosotros hemos experimentado en algún momento el hecho de encontrarnos frente a personas personas que se han mostrado indiferentes a nuestra necesidad. Sobre todo cuando nuestra necesidad tiene que ver con nuestra salud o con nuestra vida. Y hay personas que tienen el poder y la autoridad de hacer algo positivo y significativo en nuestra situación, pero simplemente ellos deciden no hacer nada, porque para ellos nuestra situación no es importante. Y yo creo que algunos de nosotros lo hemos vivido en alguna institución de la salud, en alguna institución del gobierno, ¿verdad? Donde la indiferencia parece ser la actitud de muchas personas que trabajan ahí. Y cuando nos enfrentamos ante estas situaciones, hermanos, esto genera en nosotros frustración, genera en nosotros enojo, genera en nosotros impotencia al no poder hacer nada. Porque no podemos hacer nada, y quien tiene el poder y la autoridad para hacerlo simplemente no quiere hacer nada. Simplemente no quiere hacerlo. Pero ¿qué es la indiferencia? ¿Qué es? La indiferencia, hermanos, es definida como un estado emocional o una actitud en el que alguien muestra falta de interés. ¿Le ha pasado? Alguien que muestra falta de interés frente a otras personas, situaciones o problemas. Implica no reaccionar ante hechos que generalmente generarían alguna respuesta emocional como alegría, tristeza, enojo o preocupación, ¿verdad? Simplemente te quedas sin hacer nada, no reaccionas, muestras ningún interés ante la persona que está pasando por alguna situación difícil. Y la indiferencia, hermanos, es contrario a la empatía, ¿verdad? La empatía nos habla de ponernos en los zapatos de otras personas. Pero la indiferencia nos lleva a ignorar a otras personas y sus situaciones.
y no por desconocimiento, sino porque simplemente no nos importa. Cuando alguien es indiferente a algo o a alguien, es porque no te importa lo que esa persona está pasando o está sufriendo. Y el mayor peligro no es ser indiferentes a personas o situaciones, que esto de por sí ya es muy malo, hermanos, el que seamos indiferentes ante situaciones de dolor o de enfermedad que otras personas están pasando. Sin embargo, el mayor peligro es volvernos indiferentes a la voz de Dios y su voluntad para nuestra vida. Y tristemente, eso es lo que le sucedió al sacerdote Elí, que es el personaje que les quiero hablar en esta hora. ¿Quién era el sacerdote Elí? El sacerdote Elí fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Para ser exacta, fue el penúltimo juez de Israel. Y él estuvo ministrando al pueblo de Israel por un lapso de 40 años como sacerdote, como uno de los sacerdotes principales del pueblo. Sin embargo, hermanos, de hecho, ministró un tiempo considerable, 40 años. Vio varias generaciones en el templo, en el tabernáculo. Sin embargo, el ministerio que él ejerció dejó mucho que desear. La actitud con la que él ministró al pueblo, hermanos, dejó mucho que desear. El sacerdote Elí mostró una actitud de total indiferencia a Dios, y esta indiferencia se manifestó de 3 formas. Yo cuando leía la historia de Elí, hermanos, hablamos que indiferencia es no mostrar interés, y a mí me impacta la forma en que él mostraba esta indiferencia a la voz de Dios. Él mostró esta indiferencia en al menos 3 formas. En primer lugar, fue indiferente al pecado de sus hijos. La Biblia nos habla que Elí, el sacerdote Elí, tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y estos hijos también eran sacerdotes. Si ustedes recuerdan, el sacerdocio, hermanos, se heredaba, se pasaba de generación en generación. Los hijos de Leví fueron escogidos para ministrar en el tabernáculo de reunión, y entonces los hijos de los levitas iban pasando el sacerdocio, principalmente los del linaje de Aarón. Todos los levitas servían en el tabernáculo, pero solo los del linaje de Aarón eran elegidos para el sacerdocio. Y entonces Elí, hermanos, venía de esta línea, y él tenía 2 hijos que ministraban también en el tabernáculo. Sin embargo, los hijos de Elí eran hombres perversos que no tenían temor de Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos, lo que significa la palabra indiferencia? Significa mostrar falta de interés. Significa no reaccionar frente a situaciones que ameritan una reacción. Y el sacerdote Elí no mostró ningún interés en el comportamiento de sus hijos. Como sacerdotes, hermanos, ellos tenían la responsabilidad, no solo, hermanos, de enseñarle al pueblo cómo vivir, sino ellos modelar una vida santa, porque al Dios al que estaban sirviendo es santo. Sin embargo, los hijos de Elí mostraron total desprecio por la palabra, por las ofrendas a Dios. Dice la Biblia que cuando las personas venían a ofrecer sacrificios al tabernáculo, ellos mandaban al sirviente a tomar parte del sacrificio antes de que fuera ofrecido a Jehová. Y con esta actitud ellos mostraban desprecio ante las ofrendas de Dios. Pero no solo eso, dice la palabra que estos hombres fornicaban con las mujeres que se quedaban a velar la entrada del tabernáculo. El pueblo le decía, no era un secreto, como dicen por ahí, era un secreto a voces, todos lo sabían.
Todos sabían cómo se comportaban los sacerdotes, hijos de Elí. Todos sabían lo que hacían con las mujeres del templo y con las ofrendas. Y también lo sabía su padre. Sin embargo, cuando él escuchaba esto, es como que le vengan a decir, ¿verdad?, algo terrible. Y él simplemente decía, ok. Ah, sí, ok. Pero están fornicando con las mujeres. Ah, bueno, está bien. Yo veré qué hago. Pero están profanando las ofrendas. Ah, bueno, está bien. ¿Se imaginan, hermanos? Una actitud así. Y la palabra habla que Elí habló con sus hijos, hermanos, pero este hablar que él tuvo fue más una queja que una reprimienda hacia ellos. Él les dijo, saben, hijos, escucho lo que ustedes están haciendo. La actitud que tienen en el pueblo, el comportamiento y lo que ustedes están haciendo no está bien. Porque si el hombre peca contra el hombre le juzgará. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién le juzgará? Y se acabó la plática. Elí tenía la autoridad para quitarles el sacerdocio y conforme a la ley aplicar sentencia de muerte contra ellos por sus acciones. Pero él simplemente decidió no reaccionar, decidió no hacer nada, decidió mostrarse indiferente ante el pecado de sus hijos. Y en segundo lugar, él mostró indiferencia, hermanos, a la ley de Dios. Si alguien debía saber la ley de Dios, ¿quién creen que era? Los sacerdotes. Ellos eran los elegidos por Dios para transmitir la ley al pueblo, para enseñarla, pero también para velar de que se cumpliera. Ellos transmitían la ley, pero también ellos eran jueces para cuidar que la ley que estaban transmitiendo se cumpliera tal como lo marcaba. Y si alguien debía modelar ese estilo de vida o esa ley con su vida, eran ellos, los sacerdotes. Y en la ley el Señor recalcó una y otra vez la importancia de sus ofrendas. Porque la ofrenda, hermanos, cuando ellos ofrecían la ofrenda, la reverencia con la que la ofrecían, señalaba a quién la estaban ofreciendo. Y una y otra vez el Señor les dijo, cuando ustedes presenten ofrenda delante de mí, tiene que ser una ofrenda sin defecto. Tiene que ser la mejor harina, tiene que ser el mejor aceite, porque es para Jehová. Y los sacerdotes sabían esto, ellos conocían esto. Sin embargo, hermanos, Elí decidió dejar de lado la ley de Dios. Hay una parte en donde el Señor reprende a Elí y él le dice, ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Hace unos domingos yo les predicaba acerca de la idolatría. Y cuando el Señor le está diciendo a Elí, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué los amas más que a mí? ¿Por qué le tienes más temor a ellos que a mí? Y con esto Elí estaba mostrando lo que había en su corazón. Elí, hermanos, él tenía la responsabilidad de velar por la ley y de cumplirla. Porque la ley era mandamientos, era la palabra de Dios para ellos. Sin embargo, él mostró una indiferencia total a la palabra escrita de Dios. Él prefirió honrar a sus hijos antes que hacer cumplir la ley de Dios dentro de su hogar. Y esto, hermanos, lo más triste es que no quedó ahí. Elí mostró indiferencia a la palabra hablada de Jehová. En el capítulo 2
versículo 27. El Señor le dice, el Señor envía a un varón de Dios, a Elí. Dice el capítulo 2, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ante esta actitud, Dios quiere hacer reaccionar a Elí. Dios quiere que Elí se dé cuenta de que su indiferencia lo está llevando a la destrucción, que su indiferencia lo está llevando a la muerte. Y entonces Dios lo quiere hacer reaccionar y le envía a un varón de Dios para que le hable. Y lo que el varón de Dios le dice a Elí, hermanos, era para que lo hiciera reaccionar. Lo que el varón de Dios le dice a Elí son palabras de juicio sobre él, sobre sus hijos y sobre su descendencia. Y en el versículo 29 el Señor le confronta y le dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y esto no queda aquí, el Señor le sigue diciendo todo el mal que traerá sobre su casa a causa de la indiferencia que él está mostrando ante la ley de Dios y sus mandamientos. Y en el versículo 34 el Señor le da sentencia para sus hijos. El Señor le dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y hermanos, cuando Elí escucha esto, yo no sé cómo reaccionaría usted si el Señor le llega con alguien a darle una sentencia de juicio. Pero yo sí sé cómo reaccionaría. Y cuando yo leo esta sentencia, yo me imagino, ¿verdad? Y digo, yo me hubiera gritado, hubiera corrido al tabernáculo a orar, a ofrecer sacrificio, a pedir perdón, a tratar de cambiar la sentencia de Dios. Pero la Biblia termina el capítulo 2 simplemente con la sentencia y no nos muestra otro cuadro. Pero si algo tiene la Biblia, hermanos, es que nunca deja de registrar la actitud de una persona cuando se humilla. Las veces que Dios le ha hablado a alguien y esta persona se ha humillado y se ha arrepentido, la Biblia siempre lo registra. Me recuerda al rey Acab, un rey perverso y terrible. Y cuando Dios declara juicio sobre él y sobre su descendencia, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre su cabeza, pidiéndole al Señor que lo perdonara. ¿Y saben qué pasó? Dios lo perdonó. Y otro rey de Israel, Manasés, un rey terrible, hermanos. Tan terrible que el Señor lo castigó y lo envió al cautiverio. Y allí en el cautiverio, la Biblia registra que él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Y saben qué pasó? El Señor le restituyó a su reinado. Pero yo no veo la Biblia registrando a un sacerdote rompiendo sus vestiduras, echando cilicio sobre su cabeza. Yo no veo a un sacerdote rasgando su ropa para humillarse delante de Dios a causa de su sentencia. ¿Qué hizo Elí? Al parecer no hizo nada cuando él escuchó la sentencia de Jehová. Tal vez ya no tenía emociones referente a esta área. Pero él, hermanos, no se humilló delante de Dios.
ante una sentencia de muerte para sus hijos, para su casa, para toda su descendencia, no nada más para sus nietos, sino para generaciones enteras. Vemos a un hombre no reaccionando ante la palabra y el juicio de Dios. Vemos a un hombre mostrándose indiferente. Y hermanos, la indiferencia es un peligro para nuestra relación con Dios. El ser indiferentes a la voz de Dios es un peligro terrible. Nos lleva, hermanos, a ignorar nuestros pecados y el de los demás. Nos lleva a ignorar los mandatos de Dios para nuestra vida. Nos lleva a endurecer nuestro corazón a su voz. La indiferencia, hermanos, es algo terrible. De hecho, leyendo yo sobre este tema, hermanos, hay una preocupación hablando en lo social, ¿verdad?, sobre este tipo de actitud. Si usted recuerda, hablando en comunidad, como país, como sociedad, hace 20, 30 años las personas eran más empáticas. Los vecinos se preocupaban más por las situaciones que estaban viviendo los de su comunidad y reaccionaban ante una situación de enfermedad, ante una situación de peligro. Pero en la actualidad actual, hermanos, en la actualidad, en la sociedad actual, hay un espíritu, hay una actitud de indiferencia en general. Y usted lo puede ver. La gente ahora todo graba. Yo hace unos años vi un video de unos indocumentados cruzando el río y ahogándose. Yo, hermanos, cuando veo el video, yo me desespero, ¿verdad? Quisiera poder meter la mano en la pantalla y nadie actuaba. Había alguien que estaba grabando, pero prefirió grabar, a buscar una cuerda, a buscar un palo, a buscar algo para aventarles y sacarlos. Prefirió grabar a ayudar. Y nuestra sociedad actual así es. Ay, se cayó alguien, déjalo grabo y lo documento. Antes de correr a levantar a esa persona. Y por eso es que también nuestra sociedad actual, ¿cómo levanta a los héroes? ¿Quiénes son los héroes? La gente que prefiere ayudar en lugar de grabar. Porque en la sociedad en general hay un espíritu, una actitud de indiferencia. Y esto es un peligro, hermanos, cuando lo trasladamos a la iglesia, cuando lo traslado a mi vida espiritual. Cuando no me doy el tiempo de prestar atención a la voz de Dios que me está hablando constantemente, hermanos, porque el Señor nos habla. Si usted me dice que Dios no le ha hablado, hermanos, le voy a decir que está mintiendo. Porque tal vez no le ha hablado audiblemente, pero le habla. Le habla a través de un pensamiento, le habla a través de un canto, le habla a través de una persona, le habla a través de un mensaje, le habla a través de su palabra. El Señor le habla constantemente. O dígame usted si no. Durante el día, ¿cuántas veces el Señor le invita a leer la palabra? Durante el día, ¿cuántas veces el Señor le invita a tomar un tiempo a solas y platicar con Él? El Señor nos habla, hermanos. Pero muchas veces nosotros decidimos ignorar. No le pasa a ustedes nada más. Y es algo contra lo que uno humanamente tiene que luchar. A mí me ha pasado, hermanos. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en una de las primeras iglesias que estábamos pastoreando. Y había una viejita en la iglesia, yo la había ido a visitar hacía poco. Pero a mi mente vino el irla a visitar de nuevo. Y yo dije, sí, Señor, dame chance, unos días más. Y esos días se volvió una semana y el Señor me volvió a recordar, ve a visitarla.
Y dije, sí, Señor, dame chance. Al siguiente día, hermanos, la hermana falleció. Tuvo un derrame cerebral en la noche y amaneció muerta. ¿Qué creen o cómo creen que me sentí? Señor, no obedecí. Tú me enviaste a visitarla y yo no obedecí. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos habla. Constantemente Él nos está hablando. Y es un peligro, hermanos, caer en esta actitud de indiferencia. ¿De qué manera puedo vencer este sentimiento o actitud en mi vida? Es necesario prestar atención. Es necesario prestar atención y escuchar la voz de Dios. Una y otra vez, hermanos, la Biblia nos invita a escuchar las palabras del Señor. Pero este escuchar no tiene con oír. Yo puedo oír muchas cosas. Puedo oír el carro pasar, puedo oír el sonido de los pájaros, incluso puedo oír a mis hijos gritar. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es escuchar con atención, es prestar atención a lo que estoy escuchando. Y cuando el Señor nos invita a escuchar, nos invita a hacerlo de manera atenta, nos invita a comprender lo que Él está diciendo y fundamentalmente, hermano, nos está invitando a obedecer. Porque el escuchar que Dios nos pide no es un escuchar pasivo. El escuchar que Dios nos pide, hermanos, siempre implica una acción, es un escuchar activo, implica una respuesta de nuestra parte. Implica reaccionar ante la voz y ante la palabra que Dios nos está hablando. Implica, hermanos, que nosotros actuemos ante lo que Él nos está pidiendo. Y hay varios pasajes en la Escritura. Yo no traje tantos, pero hay muchos, hermanos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas se quedan ahí. No, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice, si alguno oye que toco a la puerta, se queda sentado esperando a que yo entre. No, me tengo que parar y abrir para que Él pueda entrar. El escuchar, hermanos, que Dios pide de nosotros siempre lleva a que tenemos que actuar, a que tenemos que reaccionar, a que no podemos quedarnos pasivos. Salmo 95 del 7 al 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escuchar que Dios nos pide siempre es activo, hermanos. Y si queremos cuidar nuestra vida de la indiferencia, si queremos cuidar nuestra vida de una actitud, hermanos, que ignore los pensamientos y los mandatos de Dios, Él siempre nos invita, hermanos, a prestar atención. A prestar atención, hermanos, de forma activa. Cuando Él, hermanos, traiga un pensamiento a nuestra vida, nos hable a través de un sermón, nos hable a través de un canto, hermanos, aprendamos a reaccionar, aprendamos a obedecer, aprendamos a dejar lo que estemos haciendo por un momento y obedecer lo que Dios quiere, prestar atención a lo que Él desea para nuestra vida. La indiferencia, hermanos, a la voz de Dios trae consecuencias terribles a nuestras vidas. Desde el momento en que uno escucha la voz de Dios o el Espíritu Santo nos habla
y uno no decide ignorar o mostrarse indiferente ante esa petición del Señor, estamos desobedeciendo. Comenzamos a tomar a la ligera sus palabras y mandamientos. Nos lleva también, hermanos, a la destrucción de nuestras vidas y almas. Porque la indiferencia, hermanos, nos va apartando de Él. Es muy curioso. Decíamos que la indiferencia puede ser un estado de ánimo y también puede ser una actitud. El estado de ánimo es algo más pasajero, es algo que podemos sentir, pero se nos quita, ¿verdad? Es algo de corta duración, pero cuando ya tenemos una actitud, significa ya una forma de vida, algo que es general ya en nuestro diario vivir. Y cuidémonos, hermanos, porque la indiferencia puede llevarnos a la destrucción de nuestras vidas y almas. La indiferencia del sacerdote Elí llevó a la ruina no solo a su vida, sino a su familia y a su descendencia completa. El pasaje que leímos al principio nos muestra la última vez que Dios le habló al sacerdote Elí. La última vez que Dios le habló al sacerdote Elí. Dice la palabra que el Señor se le reveló a Samuel y habló con él. Y al día siguiente el sacerdote Elí le pidió que le dijera lo que le había dicho, y entonces Samuel le vuelve a dar la misma palabra de juicio sobre él y sobre su casa. Sin embargo, la respuesta de Elí, hermanos, sigue mostrando una gran indiferencia. Dice el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. El Señor te va a castigar, ok, Jehová es. Él es Dios, si Él quiere castigarme me va a castigar, si no quiere castigarme no me va a castigar. Él es Dios, si Él quiere bendecirme me bendice, y si Él quiere maldecirme, pues ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. Vean la actitud de indiferencia en la vida del sacerdote Elí. Esta es la última vez que Dios le habla y que Dios determina juicio sobre su vida. Fue su actitud, hermanos, lo que lo llevó al pueblo a que la palabra de Jehová escaseara. Pero miren el contraste con Samuel, con el niño, con el adolescente Samuel. Dice la Biblia en el capítulo 3 que cuando el joven Samuel escuchó su nombre, él se levantó y corrió y dijo, heme aquí. Y cuando Elí le explicó quién le estaba hablando y volvió otra vez la voz, él dijo, habla que tu siervo oye. Y aquí marca una gran diferencia, hermanos. El capítulo 3 inicia diciendo que en los días o en el tiempo del que sacerdote Elí estaba, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión en ese tiempo. Pero miren, cuando una persona se empezó a determinar para escuchar, cuando una persona empezó a prestar atención a la palabra de Dios, cuando una persona fue sensible a la voz de Dios, el capítulo 3 termina diciendo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. No estaban prestando atención, no estaban escuchando, se estaban mostrando indiferentes, pero cuando una persona dijo, heme aquí, cuando una persona dijo, habla que tu siervo oye, entonces la presencia de Dios empezó a manifestar. Entonces la presencia de Dios empezó a traer visión una vez más. Hermanos, porque Dios quiere en nosotros corazones sensibles. Dios quiere de nosotros corazones que presten verdadera atención a sus palabras. Dios quiere de nosotros que estemos realmente atentos a lo que Él nos quiere decir.
No es que Él quiera que la palabra escasee. No es que Él quiera que la visión se acorte, sino quiere personas y corazones sensibles que estén dispuestos a decirle: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Pónganse de pie, hermanos. Yo no quiero que la palabra de Dios escasee en mi vida, pero tengo que reconocer que a veces he sido indiferente a su voz. Yo no sé lo que Dios ha hablado a tu vida, pero tú sí lo sabes. Y tú también sabes las veces que has obedecido o que has decidido ignorar. Pero el llamado hoy es, hermanos, a pedirle al Señor un corazón sensible, a decirle al Señor: Señor, ayúdame a escuchar, ayúdame a prestar atención, ayúdame a estar atenta a tus palabras. Hay muchas cosas que nos distraen, hermanos. Hay muchas cosas que roban nuestra atención, ustedes lo saben. Hay muchas cosas que nos quieren apartar de Él y nos quieren apartar de lo importante. Pero pidámosle a Dios hoy: ayúdame a ser sensible. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor.